Para tocar la cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos en territorio mexicano, vamos a entrevistar a Eunice Rendón, quien es coordinadora de Agenda Migrante México. Ella le lleva el pulso a todos estos temas, a la migración forzada del continente, que justamente se iba a revisar en esa cumbre que fue solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que asistieron pues varios representantes de países que de una u otra manera tienen que ver con el tema. De hecho, hubo una declaración conjunta con 13 puntos de acuerdo. La firmaron los jefes de estados de Colombia, Cuba, Haití, Honduras, Venezuela, el vicepresidente de El Salvador, el viceprimer ministro de Belice, así como los ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, que se reunieron en Palenque, en Chiapas, con el presidente mexicano. Y en esa cumbre, en esa declaración conjunta, se rechazó, entre otras, las medidas coercitivas. También se prometió respetar el derecho humano a migrar, o se pidió por ello, y la petición de más alternativas legales para la migración. Acordaron exhortar a que los países de origen, de tránsito, de destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida, la dignidad de las personas migrantes y sus familiares, incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente. Eso fue parte de lo que, por ejemplo, expresó la canciller mexicana al leer el pronunciamiento consensuado. Ahí me detengo. Eunice, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Bueno, contigo, siempre revisando, además como especialista en este tema, coordinadora además de la Agenda Migrante México. ¿A ti qué te parece este encuentro? Bueno, primero que nada, creo que es muy importante que se haya dado un encuentro de esta naturaleza. Me parece que llega tarde, Gladys. Ujú. El presidente mexicano debió haber hecho este tipo de convocatoria ya hace un par de años, ¿no? Dada la situación y los flujos que hemos tenido. Hay que recordar que Venezuela, Haití y Cuba han estado en los primeros lugares de la migración en los últimos 3 años, ¿no? De hecho, acaban de publicarse las cifras de la patrulla fronteriza y vemos que los venezolanos están por los primeros lugares, ¿no? Y por primera vez en la historia están ocupando incluso lugares más importantes que Centroamérica. Solamente están después de los mexicanos, que pues como hemos comentado también en este espacio, a partir de mediados de 2020 a la fecha, México ha nuevamente ocupado un lugar importante en la migración, siendo por supuesto un país además mucho más grande, ¿no? Con mayor población. Los venezolanos siguen siendo pues de las principales nacionalidades. De hecho, en un país de 28 millones de habitantes, pues estamos viendo que ya hay un éxodo de cerca de 7 millones, más de 7 millones de habitantes. Entonces, bueno, importante que han venido los presidentes de Venezuela, de Cuba y de Haití. Importante que se haya dado la cumbre. A mí, a diferencia de lo que han dicho muchos críticos, que no les gusta que no esté Estados Unidos, a mí creo que me parece, al menos por ahora, interesante que no haya estado Estados Unidos para ver si de una vez por todas México puede tomar un liderazgo y negociar en bloque también de cara a las peticiones y a la externalización de las políticas migratorias que se ha dado en la región de Estados Unidos. Hay que recordar también que para Estados Unidos México ha sido muy importante en la negociación justamente con, por ejemplo, con Venezuela y con Cuba, ya que al no tener relación diplomática los ciudadanos de estos países han sido deportados a México. Entonces creo que en esa coyuntura, bueno, pues ya era necesaria esta reunión. Entonces primero te digo lo positivo y luego lo negativo. Lo positivo es esto, que se hayan reunido, que hayan hablado más, que hayan ido más allá de las causas, porque mi miedo era que solamente hablaran de las causas de la migración, porque tú y yo sabemos que en lo que se atienden a esas causas la gente va a seguir migrando. Entonces, ¿cómo atender a lo que ya existe, a la migración que ya está? Entonces, me parece importante el punto 4 de estos 13 puntos, en donde se habla de un modelo y políticas integrales, tanto en los países de origen, tránsito y destino, para que pues justamente haya la apertura también a las visas laborales, la ampliación de este tipo de visas para todas las categorías de la migración, es decir, para los refugiados, y ahí ponen énfasis en la ayuda y el apoyo de organismos internacionales de forma adicional, pero también para el resto de los migrantes que a lo mejor no cumplen los requisitos del refugio, pero igual migran, igual tienen la necesidad. Yo creo que eso es lo positivo. Y lo negativo me parece que faltó más autocrítica, ¿no? O sea, Venezuela, Cuba, Venezuela y Cuba particularmente, pues pareciera que todo es culpa solo de Estados Unidos. Creo que sí tiene a lo mejor cierta responsabilidad en estos castigos económicos que de pronto tienen, ¿no? De embargos, etcétera, pero no podemos eximir de su responsabilidad a los gobiernos de esos países, a las dinámicas que se han generado y a la propia persecución política que a veces han tenido muchos de las personas que se han visto obligadas a migrar.
Claro, de hecho, también me gustaría contigo revisar un poco lo que ha sido esa decisión directa. Mencionabas que hasta ahora México, por ejemplo, ha actuado interlocutor con países como Cuba o Venezuela, pero ya hay una comunicación directa con Estados Unidos al punto de que ya se concretó la segunda deportación, el segundo avión directo de Estados Unidos a Venezuela con 111 personas este lunes por la noche. El primero Sí, pero es se el realizó segundo vuelo, como Ujú, dices. O sea, durante 2 años no claro. hubo ni un vuelo, todo fue a México. No, sí, definitivamente, y muchos, además, venezolanos en México, ¿no? Y ahí también la pregunta con los que ya están, o sea, ¿cuál sería el siguiente paso después de esta cumbre? Porque, bueno, todas las cumbres al final a uno le dan o le queda siempre la sensación de que no pasan de las palabras muchas veces, no concretan. Entonces ahí, en este caso, luego de ese encuentro, que como bien dices tú, sin duda, llega tarde, pero llegó, ojalá empiecen a implementar una serie de medidas que favorezcan a quienes también ya están en tránsito, porque hay una cantidad significativa de personas que espera, obviamente, se les regularice su situación tanto en territorio mexicano como en territorio estadounidense. Claro, y yo creo que lo que tendría que seguir ahí para que realmente tenga un impacto de fondo esta cumbre, pues es que estos grupos de trabajo que prometieron implementar se hagan de inmediato y creo que tendrían que escoger, o sea, porque de todas esas 13 acciones hay que escoger cuál vamos a Ujú, avanzar primero y cuál exacto. después. Para mi gusto, la más importante es lo que atiende la migración que ya existe. O sea, todos son importantes, repito, las causas. Ahí México, por ejemplo, pues proponen los programas de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Eso está muy bien, solo que pues eso ni siquiera en México tenemos evidencia que ha funcionado. O sea, de hecho, pues aún con esos programas hay más de 700,000 personas que decidieron irse a Estados Que Unidos, ¿no? sigue en ese Según las cifras proceso de de la dejar el patrulla país. fronteriza. Ujú. Exacto, entonces yo creo que el tema más importante es el punto de política integral, la inclusión, que no lo mencionan explícitamente, pero me parece que hacia allá debe ir, la inclusión de otros sectores, por ejemplo, el sector privado. Nosotros, Gladys, en México armamos un grupo de trabajo permanente con el Instituto Nacional de Migración. El día este jueves tenemos, justo después de la cumbre, reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, con el director de la ONU en México, con la ACNUR, con la OIM, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Secretaría de Educación Pública, que es muy importante también, y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para justamente la implementación ya de un modelo seguro, ordenado, pero sobre todo productivo, que ponga también las dinámicas y los intereses de la empresa al centro para que pueda haber esa contratación de la oferta Ujú. y la demanda más directa, sin que tengan que pasar pues, por todos esos riesgos y que sean los institutos que tienen que dar los permisos pertinentes, ¿no? Para que eso sea, o la Secretaría de Educación Pública en este caso, para la certificación de habilidades y capacitación a estos migrantes. A mí me parece que con que solo se lograra avanzar en ese acuerdo, ya tendría sentido Sí, señor. esta cumbre. Y la segunda cosa es el tema con Estados Unidos. O sea, que verdaderamente el presidente mexicano pues lleve las peticiones y sea un interlocutor mediador en algunos de los puntos. Como tú mencionas, ya el tema de Venezuela, al menos en el tema de las deportaciones, empieza a avanzar. Con Cuba todavía no, por ejemplo. Entonces también ahí tendría que haber esa interlocución, pero también pues ojalá que esa interlocución vaya más allá de las deportaciones, ¿no? Es Ujú, decir, cómo podemos trabajar algún modelo con colaboración también de recursos estadounidenses, ujú. no solo en las causas que cito, sino también en lo que ya hoy sucede en las fronteras de cara a las organizaciones de la sociedad civil que están en el tema, a los propios organismos religiosos y a los gobiernos locales que les ha tocado este tema atenderlo de forma inmediata. Definitivamente. Te agradezco mucho una vez más, Eunice, por haber estado en este programa. Eunice Rendón es coordinadora de Agenda Migrante México, revisando lo que fue la cumbre este fin de semana en Chiapas, en México, entre presidentes que tienen de una u otra, o de otra manera, directa o indirecta, este vínculo con la migración forzada que intenta llegar desde el sur o desde el centro hasta el norte, específicamente, cruzar de México a Estados Unidos. 3:40. Vamos a escuchar música. En breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 5.